Romanos capítulo 14, verso 1. Dice: recibí al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, pero da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de él. Así que ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea, pues, vituperado vuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Tú tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Bueno, vamos a entrar al tema número 28, hermano, de esta carta de los Romanos, y como tema es los débiles en la fe dentro de una congregación. Ese es el tema de hoy, los débiles en la fe dentro de una congregación. Amén. Hemos venido avanzando por casi ya 10 meses en esta carta de los Romanos. Ya estaba chequeando yo las fechas, son casi 10 meses, con algunas pausas que hemos hecho. Y hemos visto que la carta de los Romanos es una explicación muy detallada a la forma como Dios, por su gracia, trae salvación al hombre. Está muy detallado aquí los temas de la salvación. Hemos venido abordando, hemos abordado 11 capítulos con el tema de la justificación, y donde también en esos mismos capítulos, en el capítulo 11, Pablo
habla acerca de Israel. Esos temas ya nosotros ya los vimos, ¿verdad? Habla sobre el pasado de Israel, el presente de Israel, y habla sobre el futuro de Israel. Ahora, una vez que Pablo, hermano, ha dejado claro en 11 capítulos la forma como Dios ejecuta el plan de salvación al hombre que estaba destinado a una condenación, porque realmente estábamos nosotros destinados a una condenación. Nuestros méritos jamás iban a poder lograr que nos pudiéramos nosotros parar delante de un Dios santo, justo y soberano y justificarnos por nuestros propios méritos. Eso es imposible para nosotros. Sin embargo, una vez que Pablo ha dejado claro en 11 capítulos la forma como Dios, hermano, ejecuta el plan de salvación al hombre que estaba destinado a una condenación, Pablo ahora desde el capítulo 12 hasta el capítulo 16 habla ya la parte de la práctica. Ya habló él 11 capítulos acerca de la parte de la teología, la parte de la doctrina, y ahora desde el capítulo 12 hasta el capítulo 16 es la parte de la práctica ya. Y en esa parte de la práctica hemos abordado algunas cosas y nos ha dejado saber, número uno, que ahora cómo nosotros nos debemos de dar al Señor. El Señor ya nos dio mucho en 11 capítulos, pero ahora cómo nosotros nos tenemos que dar al Señor. En esa parte de la práctica nos deja saber que ahora el Señor nos ha dado dones que hemos recibido por su gracia, ¿verdad? Y cómo ahora tenemos que ponerlos al servicio del Señor, pues con humildad. Pablo enfatiza que no lo hagamos con jactancia, y uno de los ingredientes necesarios para aquel que sirve, pues es precisamente la humildad. Pablo más adelante nos muestra cerca de 25 deberes cristianos. Y la semana pasada hablamos que él nos deja saber cómo tenemos que ser en cuanto a la ciudad donde nosotros vivimos. No sé si se acuerdan que ese fue el tema creo que fue el tema del viernes pasado. Ahora, en los últimos 4 versos que abordamos del capítulo 13, no sé si se acuerdan, hermanos, los últimos 4 versos que abordamos del capítulo 13, Pablo lo muestra esto como una urgencia. Porque como dijimos la semana pasada, si para Pablo esto era una urgencia, ¿cuánto más ahora? Eso lo escribió cerca de 2000 años, pero hace cerca de 2000 años, hermano, y para él ya era urgencia. Ahora, ¿cuánto más ahora es una urgencia esto que escribió en estos últimos 4 versículos del capítulo 13? ¿Qué vimos en los últimos versos? Bueno, número 1, que somos llamados a discernir los tiempos que vivimos. Cuando dice, y esto conociendo el tiempo, somos llamados a discernir. Número 2, que somos llamados a despertar. Mire bien, a despertar. Si hay de repente un adormecimiento por ahí, a levantarnos del sueño, ¿verdad? Estuvimos hablando que una persona cuando está dormida, pues está inconsciente de lo que pasa a su alrededor, ¿verdad? Puede estar el hermano dormido ahí en el sillón, hermano, y pasa la hermana y el hermano ni en cuenta. Le puede dar un zape, el hermano ni en cuenta. Entonces, no lo vaya a hacer, ¿eh? Nada más estoy diciendo que una persona que está dormida está como inconsciente. Y Pablo hace un llamado a que despertemos en un sentido espiritual, porque los tiempos que vivimos son tiempos difíciles. Expresa también en estos versos que el Señor pronto viene. Por eso es importante discernir los tiempos que vivimos, despertar porque el Señor pronto viene, porque dice porque hasta ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creemos. Está hablando de la venida del Señor. Y número 4, expone que desechemos las obras de las tinieblas y que andemos de día. Usa algunas analogías y nombra algunas, ¿no? Glotonerías, borracheras, son unos pares de vicios que son similares. No hay lujurias y lascivias, no hay contiendas y envidias. Ahora, una vez que el apóstol Pablo, hermano, nombra estos deberes cristianos, cómo tenemos que hacer nosotros en la ciudad donde vivimos,
cómo tenemos que tener ese despertar, porque el Señor pronto viene. Mire bien, han recibido en 11 capítulos doctrina, amén, el tema de la gracia. Más sin embargo, eso, hermano, no evade, a pesar de que tienen buena doctrina, y de los deberes que el apóstol Pablo les expone aquí a los romanos, eso no evade que dentro de una congregación haya diferencias. ¿Por qué? Porque somos seres imperfectos, amén. Estamos luchando, estamos batallando, y eso no evade que dentro de una congregación haya alguna diferencia, si es lo que estaba pasando. Tanto que Pablo le dedica, capítulo 14 y capítulo 15, le dedica bastantes versículos a este problema que estaba pasando en la iglesia de los romanos. Entonces, en el capítulo 14 y 15, Pablo hablará acerca de los débiles y de los fuertes en la fe que hay dentro de una congregación, para después comenzar a dar su despedida mencionando algunos colaboradores del ministerio que él tenía. Es que vamos a ver el día de hoy vamos a ver los débiles en la fe dentro de una congregación, y la semana que viene vamos a ver los fuertes en la fe. Vamos a ver un poquito y también de los fuertes en la fe, pero vamos a enfocarnos un poquito más en los débiles en la fe que hay dentro de una congregación. Entonces, Pablo, hermano, después de exponer, número 1, el tema de la justificación, número 2, cómo el Señor salva, la forma como el Señor salva, número 3, la forma como ahora nos debemos de dar al Señor, número 4, algunos deberes cristianos, y número 5, cuál debe de ser nuestra conducta como cristianos en la ciudad donde vivimos. El apóstol Pablo ya en estos versículos comenzará a hablar sobre los dos tipos de cristianos, si pudiéramos llamarlo de esa manera, los dos tipos de cristianos que existieron en la iglesia de Roma y existen todavía hasta ahora, todavía existen. ¿Cuáles son? Los fuertes y los débiles, porque eso existe, amén. Los fuertes y los débiles, es decir, en una iglesia, hermano, hay gente débil en la fe, pero también hay gente fuerte en la fe. También hay gente fuerte en la fe, sin olvidar que los fuertes en la fe es también por la gracia de Dios. Tampoco es para que el fuerte se jacte que son sus fuertes, sino es por la gracia del Señor, amén. Porque es una realidad, Ahora, antes de entrar a los textos, quiero aclarar que el propósito del apóstol Pablo es que tanto los cristianos fuertes como los cristianos débiles, porque está hablando de dos tipos de cristianos, si pudiéramos llamarle de esa manera, ¿verdad? Entonces, antes de entrar a los textos, repito, quiero aclarar que el propósito del apóstol Pablo es que tanto los cristianos fuertes como los cristianos débiles se reciban, se apoyen, se amen, se soporten, se sobrelleven, que no se anden condenando y que se soporten con un buen entendimiento de las Escrituras. ¿Por qué? Porque tanto los cristianos débiles como los fuertes, a los que Pablo le va a hablar, pues son cristianos nacidos de nuevo. Los dos son cristianos nacidos de nuevo. Son cristianos que han sido justificados, son cristianos que han recibido la salvación. Y la única diferencia que hay entre estos cristianos es que los cristianos fuertes han tenido más entendimiento de las Escrituras y hacen más uso de su libertad cristiana de una manera, y tienen una conciencia formada a través de las Escrituras, a diferencia de los cristianos débiles. Esa es la única diferencia. Ahora, hermanos, es normal, porque estamos en esta carne, ¿verdad, hermanos? Es normal que como cristianos nacidos de nuevo, entre nosotros, a pesar de que tenemos un acuerdo doctrinal, tengamos diferencias. Eso es normal. Lo hay. ¿Cierto, no, hermano? Lo hay. Pero esas diferencias, hermanos, que tenemos nosotros a veces, no deben de causarnos, si son diferencias que no son esenciales en cuanto a la doctrina, no deben de ser motivo de las cuales nosotros nos vamos a pelear. ¿Sí me explico?
Porque tenemos una base doctrinal, tenemos un acuerdo doctrinal, hemos entendido de lo que es la sana doctrina, lo que la palabra del Señor nos enseña, pero a pesar de eso, podemos tener algunas opiniones diferentes en cuanto a algunos temas que no son esenciales en cuanto a la palabra del Señor, y eso es precisamente lo que Pablo va a abordar, que en temas que no son esenciales, que no se peleen. Que no haya fighting, hermano, que no se peleen. Cosas que al examinar a través de las Escrituras, que no son pecado y que precisamente porque no son pecado, Pablo quiere que tanto los cristianos fuertes como los débiles se reciban unos a otros, fomentando la unidad de la iglesia, como en este caso donde Pablo aborda el problema de la comida, porque aquí había un problema fuerte de la comida, repito, tanto que Pablo usa 2 capítulos casi prácticamente, hermano. Entonces, ¿cuál es el propósito de Pablo al escribir esto? El propósito es que tanto los cristianos fuertes como los débiles no caigan en un antagonismo constantemente. El propósito es que tanto los cristianos fuertes como los débiles pues no estén en diferencias, en pleitos por cosas que no son esenciales. Porque nosotros tenemos diferencias por cosas que no son esenciales. Pero no por eso nos vamos a estar peleando en todo tiempo. ¿Sí me explico, hermano? Y eso es lo que él va a abordar. Ahora, aclaro, hay doctrinas que para un cristiano sano son esenciales, de las cuales no son negociables. No son negociables, y de las cuales tenemos que hacer una defensa de la fe y tener una postura sólida, firme. No podemos andar fluctuando. Un día creo esto, otro día creo el otro. No, tenemos que tener una doctrina sólida, firme, una postura sólida, firme en cuanto a la doctrina. Por ejemplo, creemos que la Biblia es la palabra de Dios, eso no es negociable. Creemos en la doctrina de la Trinidad, creemos que la salvación es por gracia, creemos que la santificación es un medio de gracia, y eso no es negociable. Amén, hermanos. Mas, sin embargo, dentro de una congregación, a pesar de que estamos de acuerdo en la doctrina, repito, eso no evade que algunas cosas o por algunas cosas tengamos diferencias. Eso no evade eso, porque sí las tenemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos diferentes caracteres, tenemos diferentes a veces formas de pensar, y sobre temas que no son esenciales, vuelvo y repito, no deberíamos de estar dividiéndonos o peleándonos. Amén. Porque aquí se estaban menospreciando los hermanos por el asunto de la comida. ¿Sí me explico, hermano? Mire cómo comienza, estamos ahí. Capítulo 14, verso 1. Dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre qué, hermanos. No dice sobre la doctrina, eso ya Pablo ya puso la doctrina. Dice sobre opiniones. Ahora, Pablo comenzará esta exhortación a los fuertes. ¿Qué exhortación? Que los fuertes reciban al débil en la fe y que no contienda sobre qué, sobre temas de la gracia, no. Sobre temas de la justificación, no, eso ya lo explicó. Ya aclaramos que hay doctrinas que no son negociables, y Pablo ya explicó esa doctrina de la justificación en 11 capítulos. Pregunta: ¿sobre qué cosas Pablo no quiere que contiendan? Sobre opiniones. ¿Sí me explico, hermano? Sobre opiniones, sobre temas no importantes, sobre temas que no son esenciales, que desvíe la doctrina que Pablo ha venido abordando. Sobre opiniones. Ahora, para que se dé una idea, hermano, en la iglesia primitiva estaba formada por judíos, por griegos, esclavos, bárbaros, hombres, mujeres, escitas, libres. Y dentro de una congregación, hermano, había y hay hermanos que tienen diferencias, que tienen diferentes formas de pensar. Por ejemplo, dentro de una congregación hay hermanos que tienen buena retención de la palabra, pero hay hermanos que no, que tienen poca retención. ¿Sí me explico, hermano? Y ese hermano que tiene poca retención quisiera retener la palabra, pero
dice que no se le pega, ¿verdad? Quizá a lo mejor porque no lee la Biblia, quizá porque no es disciplinado, pero es hijo de Dios también. Necesita someterse más a la disciplina de la lectura. En la iglesia primitiva había hermanos distraídos, y en la iglesia también de hoy los hay. Amén. Los hay. Por ejemplo, Éutico se cayó. ¿Se acuerda de dónde se cayó? ¿De dónde, hermano? Se cayó de una ventana. Se cayó, hermano. Aquí nada más, el que se duerma nada más no pasa del piso, se cae de la silla ya. ¿Verdad? ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de que somos diferentes. Amén. Somos diferentes. Por ejemplo, unos comen picante, otros no. Unos hablan inglés, otros no. Unos se cuidan más su alimentación, otros no. ¿Verdad? A uno le gusta el sombrero, otros no. Se te ve bien. Pero no por eso, hermano, nos vamos a pelear. ¿Sí me explico? No por eso va a haber pleito. Ahora, repito ya claro. Pablo aborda que no debemos de contender sobre opiniones. Y se entiende que no está hablando de doctrinas esenciales, porque ya la doctrina ya la puso en 11 capítulos, sobre opiniones. Es decir, en el momento donde alguien deja alguna doctrina esencial, por ejemplo, que alguien diga que la salvación es por obras y por gracia, se acabó. Ahí sí hay que contender. Ahí si no, sabes que tú ya no eres mi hermano. Córtala, como decíamos en la primaria, córtala. Pero está enfatizando Pablo aquí sobre opiniones. Entonces, ¿cuál es la exhortación del apóstol Pablo? La exhortación es que no contendamos sobre opiniones que no son esenciales, y esto causa la desunidad en la iglesia. Entonces, para aclarar, ¿verdad? En temas esenciales sobre doctrina, unidad. En temas no esenciales de doctrina, no pelear. Amén. Entonces dice el verso 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Ahora, este texto, hermano, o en este texto el débil, porque tenemos que enfatizar quién es el débil no es un falso cristiano. No es un falso cristiano. El débil no es alguien que constantemente está cayendo en pecado y dice, es que soy débil. No está hablando de ese tipo de debilidad. Pregunta, ¿en qué sentido es débil? Es débil en el sentido de que como es poco conocedor de la Escritura, todo le parece pecado. Es en ese sentido. Ejemplo, le voy a dar ejemplo. Hay cristianos que son buenos cristianos, que aman al Señor, pero si de repente ven a un hermano, por ejemplo en short o en sandalias, quizás lo ven en la tienda, quizás no lo ven en la calle, en un parque, y dicen, no, es que ese hermano anda en pecado. Usted se va a encontrar con cristianos así. Son débiles. ¿Sí me explico, hermano? Otros, por ejemplo, hay cristianos que dicen que festejar, por ejemplo, un cumpleaños, dicen que es pecado. Usted se va a encontrar con cristianos así. Yo recuerdo hace como 3, 4 años venía una hermana que decía, pastor, es que eso de los cumpleaños, todo eso es pecado, me decía. Bueno, yo nunca le dije de los cumpleaños de cada semana que festejan los hermanos, nunca le invité yo, porque para ella le era pecado, ¿verdad? No hay que invitarle entonces. Pero el fuerte que dice en cuanto a eso, no, celebrar cumpleaños no es pecado, hay que celebrar cumpleaños y que me traigan los regalos. Otro ejemplo, hay cristianos que son buenos cristianos, que aman al Señor y que dicen que celebrar acción de gracias es pecado. Usted los ha visto, ¿verdad? Los ha escuchado, de repente están en las redes sociales y ahí aparecen, dicen que celebrar acción de gracias es pecado. Pero ¿qué dice el fuerte? ¿Qué dice el fuerte? El fuerte dice, no, eso no es pecado. ¿Cómo va a ser pecado comerse un pavo? ¿Verdad? Sin embargo, el fuerte en esa libertad cristiana tiene que entender que, a pesar de que él entiende que esas cosas no son pecado, tiene que entender que tiene un límite. Tiene un límite. ¿Por qué?
Porque si se descuida en esa libertad cristiana puede caer en libertinaje y perder el rumbo. Y ya no entramos en el tema del vino, porque no quiero preguntar quién toma vino, ¿eh? ¿Quién se echa su vinito después del...? ¿Sí me explico, hermanos? Yo eso no lo paso, ¿eh? Hay pastores de vino. No, yo no lo paso. Entonces, el fuerte tiene que entender que si hay algunas cosas que no le parecen pecado, tiene que entender que tiene que cuidarse. ¿Por qué? Porque puede caer en libertinaje y perder el rumbo. Ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Hace algunos años, yo nunca hablo de estas cosas, ¿verdad? Pero me estaba acordando. Hace algunos años unos hermanos me invitaron a la cena de pavo. Y yo lo veía un hermano esforzado. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Yo lo veía como un hermano esforzado, un hermano perseverante. Pero yo no sabía que era uno de los hermanos que le gustaba tomarse una copa de vino. Yo no sabía eso. Yo cuando lo vi que sacó la botella dije, este hermano, ¿qué está pasando con él? ¿Verdad? Dice, no, hermano, una para la digestión, me dice. Y me invitaba, le dije, no, hermano, yo eso no, eso yo no. Yo le dije que no, porque, pues para mí sí es pecado, para mí. Estoy explicando, ¿ok? Ahí estaba mi suegra también, me acuerdo. Y dale una, decía. Open mind. Hermano, ¿sabe cómo acabaron? ¿Sabe cómo acabaron? Estaban risa y risa. Ja, 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 ja. Borrachos acabaron. Que open mind ni que nada. Bueno, no quiero entrar a fondo en ese tema, ¿verdad? Porque quizá por acá hay algunos que de repente... Otro ejemplo. Dentro de la iglesia cristiana, a nivel general, el débil... Tú te vas a encontrar con cristianos débiles que dicen que ir al cine es pecado. Le dicen son hijos del diablo, son estos, son los otros, pero en su casa ven películas. Entendiendo que hay tipos de películas que uno no puede ver, amén. Por ejemplo, dentro de la iglesia cristiana el débil dice, fíjese bien, dentro de la iglesia cristiana el débil dice que una hermana no se puede arreglar un poco porque es pecado, porque lo toman de la recomendación que le da Pablo a Timoteo en su primera carta, donde dice que las mujeres deben de vestir con pudor y modestia. Pero dice, y tenemos que entender que es pudor y modestia, tenemos que entender esa parte. Es decir, una hermana que se pinte un poquito, que se arregle. Hay unos débiles que dicen, no, pues son hijas del diablo, son Jezabeles, el diablo las está pintando. O sea, se va a encontrar con gente así. Nosotros entendemos que una hermana se puede arreglar con medida, ¿verdad? Una manita de gato. No escotada tampoco, no con las faldas muy arriba. Tratar de no mostrar su figura, eso nosotros lo entendemos. Amén. Pero sí se puede dar una manita de gato por ahí de vez en cuando. Tampoco. Yo no veo muy bien que una hermana vaya y se dé una estirada también de la cara. Eso ya sería algo extremo. ¿Sí me explico, hermano? Ahora me va a preguntar la hermana, ¿y es pecado eso? Bueno. Otro ejemplo, hay cristianos que creen que tener, por ejemplo, fíjense que creen que tener una computadora, un teléfono celular, ver la televisión, ir a un balneario, no sé cómo se diga balneario en inglés, ¿verdad? Y llegan al extremo. Yo conocí a unos hermanos que decían que ponerse desodorante es pecado, imagínense usted. Ahí en la alabanza y todos sudados, qué bárbaros, hermanos. Pito, en el caso de las hermanas, muchos creen que darse un arreglito en el cabello, ¿verdad? Creen que es pecado, le dicen jezabélicas, hijas del diablo, el diablo las está pintando. Pero entendemos, repito, que todo tiene que ser con modestia. Entonces está hablando de esos tipos de débiles. No de débiles que caen en pecado constantemente, no. Está hablando que para él todo le parece pecado. Todo le parece pecado. Entonces,
¿Qué estaba pasando, hermano, en la congregación de los romanos? Lo que estaba pasando es que había una discusión fuerte en cosas no esenciales. ¿Me explico, hermano? En cosas no esenciales, y esto causaba contiendas, divisiones y desprecios unos a otros, y la orden de Pablo es que en cosas no esenciales no se dividan. En cosas no esenciales no se dividan. Dice, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. No está diciendo sobre la doctrina, porque eso ya lo habló, sino sobre opiniones. Y ahorita vamos a ver el trasfondo de todo esto. Ahora, la palabra contender, hermano, que usa el apóstol Pablo tiene que ver con discriminar. Es decir, es como si el fuerte hiciera a un lado un hermano porque no comparte las mismas opiniones sobre algunos temas no esenciales. No, yo con ese hermano no me junto porque no piensa igual que yo. Aunque no está hablando de doctrina. Y eso existe en la iglesia. ¿Verdad? Eso existe. Dice, sobre opiniones, la palabra opiniones en griego es dialogismos, que habla de un diálogo que trae pleito. Un diálogo que trae pleito. Porque realmente, hermano, en ocasiones podemos caer en un pleito por opiniones que no son esenciales, que porque no piensan como yo, que porque las cosas no las hacen como yo, y no son temas doctrinales. Y eso es lo que precisamente el apóstol Pablo está abordando aquí. Mire lo que contendía en verso 2. ¿Lo tiene? Dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, ¿come qué? Come legumbres, ¿verdad? Yo diría que fuerte, ¿no? Aquel que come legumbres siempre, ¿verdad? Ya para nosotros, ¿verdad? Ahora, cuando leí este pasaje, hermano, quizá podríamos llegar a pensar nosotros que el pleito que tenían en la iglesia los romanos, para nosotros quizás algo insignificante. Nosotros podríamos llegar a pensar eso. ¿Por qué? Porque para nosotros ya en este tiempo que alguien decida comer legumbres o carne, nosotros decimos pues es una decisión ya de cada quien. Es una decisión de cada quien. Pues, sin embargo, el texto dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, dice. Es decir, fíjese bien, algunos comentaristas interpretan que como en Roma había festividades dedicadas a los ídolos, había muchas festividades dedicadas a los ídolos, y hacían banquetes, y entendemos nosotros que lo que se nos prohíbe a nosotros es los sacrificados a los ídolos. Eso lo entendemos, ¿verdad, hermano? Que no podemos andar comiendo candy de Halloween, o sea, cosas dedicadas a los ídolos. Sin embargo, algunos comentaristas interpretan que como en Roma, repito, había festividades dedicadas a los ídolos, hacían banquetes, pero después que pasaban esas festividades, fíjese bien, después de que pasaban esas festividades, quizá una semana, quizá un mes, quizá 2 meses, todavía algunos habían decidido no comer carne, porque aquí el problema era de la carne, ya lo leímos más adelante, ¿verdad? Algunos habían decidido no comer carne porque quizá decían, bueno, por si las dudas. Ya la festividad pasó hace una semana, ya la festividad pasó hace un mes, hace 2 meses, pero por si las dudas, decían ellos. Y comían nada más legumbres. Entonces, hermanos, si estuvieran en este tiempo, hermanos, yo no creo que ellos entrarían al chinito. Yo no creo que entrarían, a la comida china, pues. ¿Ok? No estoy diciendo que no vaya. Pero yo no creo que entrarían. Entonces, eso era lo que estaba pasando. Había festividades y entendemos que los sacrificados de los ídolos no lo podemos comer, pero pasaba una semana, pasaban 2 semanas, pasaban 3 semanas, pasaba un mes, y ellos todavía al ver la cara decían, no, quizá, por si las dudas a lo mejor. Y llegaron al extremo de nada más de comer legumbres. Puras legumbres. Amén. Entonces, Pablo en el momento que escribe esta carta, este asunto era un problema en la iglesia. Era una batalla. En el momento que Pablo lo escribe, este asunto traía mucha desunidad. Traía mucho pleito. Por eso Pablo dice sobre opiniones, sobre cosas no esenciales. Amén, sobre cosas no esenciales.
¿Por qué? Porque había hermanos que en su libertad cristiana comían de todo, comían carne. Repito, no los sacrificaban a los ídolos, aunque algunos comentaristas dicen que sí, pero no, eso estaba prohibido desde la iglesia de los Hechos, desde que hubo esa reunión en el capítulo 15 de los Hechos, y comían carne y ellos en su conciencia entendían que no estaban pecando. Mas sin embargo había otros hermanos, los débiles, que decían que comer carne era pecado. Decían que comer de todo era pecado y cayeron, repito, al extremo de solo comer legumbres y juzgaban a los hermanos que comían carne. ¿Qué dice Pablo? No contiendan por este asunto. Amén. Ahora, fíjese bien, tenían buena doctrina. Habían recibido todos los temas de la justificación, todos los temas de la gracia, pero tenían diferencias. Tenían diferencias. Verso 3. ¿Tiene? Dice, el que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come. Porque Dios, ¿qué hermanos? Le ha recibido. Le ha recibido. Esto es, hermano, como si en este tiempo se dijera, no se desprecien o no se peleen porque son pleitos, hermano, porque alguna hermana se hizo un arreglo. Esos, entre cristianos a veces, en diferentes congregaciones, son pleitos. Son pleitos. Dice, no menosprecie. La palabra menospreciar, hermano, es un presente imperativo en el sentido de que Pablo dice, deben de aceptarse. Deben de aceptarse y esperar que el débil crezca un poco más en el conocimiento de la palabra del Señor. Si prácticamente el apóstol Pablo le está hablando al fuerte y decirle, espérate que crezca, espérate que tenga un conocimiento más amplio de la palabra del Señor. Verso 4. Tiene. Dice, tú, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y eso es lo que dice, estaban juzgando. Ahora, una vez que Pablo, hermano, le habla a los fuertes, ahora la exhortación es para los débiles. Repito, no son débiles que están cayendo en pecado constantemente, no. Son débiles en el sentido que todo le parece pecado. Como no tienen un entendimiento de las Escrituras, todavía todo le parece pecado. Entonces, una vez que Pablo le habla a los fuertes, ahora la exhortación es para los débiles, que estaban juzgando a los fuertes en los asuntos de comida y en los asuntos de los días. En los asuntos de los días, los fuertes comían carne, no guardaban ni un día, y los débiles juzgaban. Los juzgaban, es decir, los débiles juzgaban a los fuertes, porque aunque habían entendido que la salvación es por gracia, los hábitos de comida y de día se les hacía difícil dejarlos. Se les hacía difícil dejarlos. Verso 5. ¿Está ahí? Dice, uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia, ¿qué, hermanos? En su propia mente. Está hablando de la conciencia, en su propia mente. Es decir, repito, en la iglesia, hermano, había algunos, mira bien, en la iglesia había algunos judíos que recibieron la salvación. Fíjese bien. Había algunos judíos que recibieron la salvación y que habían obedecido al evangelio. Estos cristianos que eran judíos ya habían entendido que la salvación es por gracia y no por las obras. Eso ya lo habían entendido. Ya habían entendido que la salvación no es por guardar la ley. Eso ya lo habían comprendido bien. Más sin embargo, a pesar de que estos judíos que habían obedecido la fe, se les hacía difícil dejar de observar algunos días, porque eran décadas, hermano. Eran décadas que ellos los habían observado. Llevaban años donde, antes de convertirse al cristianismo, llevaban años donde ellos estaban observando los días. Llevaban décadas y hacían diferencia entre un día y otro, tanto que llegaban a venerar
los días, en el caso del día de reposo, llegaban a venerar ese día. Es decir, estos judíos que habían obedecido a la fe y que habían entendido que la salvación es por gracia, tenían la salvación, pero les faltaba crecer. Les faltaba crecer, les faltaba dejar ciertos prejuicios. Es como si un judío viniera, que es bien celoso en el judaísmo, que guarda todas las fiestas solemnes, que siempre está guardando el día de reposo, y viene y se convierte y entiende que la salvación es por gracia, no por obras. Se le va a hacer difícil dejar, porque son hábitos que llevaban por años ya. Eso es difícil, hermano. Entonces, eso es lo que estaba pasando aquí. Dice el verso 5, uno hace diferencia entre día y día, otros juzgan iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Es decir, Pablo prácticamente le está diciendo, déjalos que crezcan, que conozcan más la palabra del Señor, aunque ya habían recibido la salvación. Recordemos, hermano, que cuando uno recibe la salvación, en ese momento uno no recibe todo el conocimiento, no. Uno tiene que crecer. Amén. Uno recibe la salvación por gracia, por la misericordia del Señor, por la justificación, y de ahí entonces, hermano, uno tiene que empezar a crecer, que empezar a leer la Biblia, que empezar a congregarse, que empezar a interesarse, hermano, en crecer. Sabemos que el crecimiento lo da el Señor, pero hay disciplinas que el Señor nos dejó a nosotros. Hay medios de gracia que Él los dejó para que nosotros los atendamos. Como congregarte, nos tenemos que congregar constantemente, hermano. Orar, ayunar, leer la Escritura, tener coinonía entre los hermanos, amén. Todo eso ayuda a crecer. Entonces, repito, ¿qué es lo que estaba pasando aquí? Pues algunos débiles estaban juzgando a hermanos fuertes que comían carne. Entendemos que no eran los sacrificados a los ídolos, que comían carne, y estos débiles hacían diferencia entre un día y otro, pero otros, los fuertes, pues para los fuertes todos los días eran iguales, todos los días son especiales, porque todos los días son del Señor, hermano. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todos los días son del Señor. Todos los días podemos alabar al Señor, todos los días podemos buscar al Señor. Amén, todos los días. Entonces a estos se les hacía difícil dejar, porque llevaban años haciéndolo. Amén. Es como si viene un hermano de otra congregación que está en contra, que la hermana se haga un arreglo. Se le va a hacer difícil a él. Se le va a hacer complicado. ¿Sí me explico, hermano? Entonces dice el verso 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Fíjese lo que dice. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come. ¿Y da qué? Gracias a Dios. ¿Qué está tratando Pablo aquí de hacer? De conciliar. Amén. De que haya esa unidad en temas que no son esenciales, y que los fuertes esperen a que los débiles crezcan. Porque si nosotros no dejamos, hermano, que los débiles crezcan, lo que vamos a hacer es que los vamos a lastimar. Los podemos dañar. Por eso más adelante Pablo dice, no destruya la obra de Dios por causa de la comida. Y es muy aplicable por causa de cualquier cosa que no es esencial en la doctrina del Señor. Amén. Verso 7. Dice, pero ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Del Señor somos. ¿Qué está diciendo Pablo? Lo que está diciendo en el contexto es que si alguien cree que algunos días son especiales, pues no los juzguen, ¿verdad? Hasta que crezca la persona. Hasta que crezca, se le tiene que enseñar la palabra del Señor, se le tiene que tener paciencia, porque la tuvieron con uno también. No sé, hermano, si contigo la tuvieron, ¿verdad? Paciencia.
Amén. Pero se le tiene que tener paciencia, esperar a que crezca y entienda que todos los días son para el Señor, todos los días son especiales. Bueno, cada día que pasa son oportunidades que el Señor nos da para poderle servir. Amén, dice, porque ninguno vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor somos. Verso 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Verso 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Entendemos que por cosas no esenciales, ¿verdad? Ya lo explicamos. Verso 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Ven? Pablo sigue en esa misma línea de pensamiento, repito. Si algún hermano decía que algunos días eran especiales y lo hacía para el Señor, Pablo le dice al fuerte, déjalo. Con que entienda que la salvación es por gracia, déjalo crecer. Va a ir creciendo poco a poco, va a ir creciendo. Tenemos que entender claramente el contexto, ¿verdad? De que había judíos que por décadas observaban él. Además, Pablo era muy celoso de su religión. Era alguien muy irreprensible. Me imagino que todos los sábados los observaba, hermano, porque él hace referencia de eso. Pero después ya no, ¿verdad? Después ya no, porque en sus viajes misioneros, pues el Shabbat lo agarraba en el camino. Una vez estuvo en naufragio, creo que 14 días, y ni modo que ahí guardara el Shabbat, ¿verdad? En alta mar, ¿verdad, hermano? Tenía una conciencia muy fuerte, ¿eh? Repito, fue un fariseo, era muy estricto en cuanto a la ley, pero ahora dice que nadie juzgue en cuanto a días. Es decir, que nadie le venga a decir que tienes que guardar ciertos días. Amén. Amén. Verso 11. ¿Vamos a ir, hermanos? Amén. Dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Amén. Ahora, una vez que Pablo, hermanos, pone, número 1, que los débiles y los fuertes son hijos de Dios, pero a los débiles les falta crecer todavía. Número 2, que tanto el fuerte como el débil hacen las cosas para agradar al Señor, porque aunque no lo parezca, hermano, aquel hermano que dice que las hermanas no se deben de pintar, que ir al cine es pecado, él quiere guardarse para el Señor. Lo hace con una sinceridad. Lo que pasa es que le falta entender la Escritura. Y el fuerte, hermano, tiene que esperarlo, tiene que tenerle paciencia. Amén. Entonces, una vez que Pablo expone que los débiles y los fuertes son hijos de Dios, que tanto el fuerte como el débil hacen las cosas para agradar a Dios, que los fuertes no deben de menospreciar a los débiles en cosas no esenciales, que los débiles no deben de juzgar a los fuertes por su libertad cristiana, que los fuertes no deben de usar su libertad cristiana para caer en libertinaje, porque tiene un límite, hermano. No porque yo diga, no, a mí esto no me parece pecado. No porque yo diga eso, yo me voy a sobrepasar de ese límite. Como aquel hermano que yo le platicaba, ¿verdad? Que decía, no, yo tomarse una para que haga digestión la carne no es pecado. Y terminó, hermano, terminó cohete, ¿verdad? Terminó borracho. ¿Ok? Entonces no podemos nosotros usar esa libertad cristiana para caer en libertinaje. Y Pablo, una vez que explica esto y que se acepten unos a otros fomentando la unidad, ahora desde el verso 13 hasta el verso 23, Pablo expone dos cosas. Número 1, cómo el fuerte puede ayudar al hermano débil. Y número 2, que no nos juzguemos por cosas no esenciales. No está hablando de la doctrina, sino cosas no esenciales. Es decir, con esto no estoy diciendo, hermano, que no somos llamados a juzgar con justo juicio acerca de un tema doctrinal, no. O señalar un falso maestro, no. La palabra del Señor nos llama a juzgar con justo juicio. La palabra sí nos llama a juzgar con justo juicio.
Sin embargo, aquí lo que Pablo ha venido abordando, lo que ha venido expresando, es que no se juzguen por cosas que no son esenciales, en el caso de la comida, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a poner Pablo en estos últimos versos? Del capítulo 14 va a poner cómo los fuertes pueden ayudar a los hermanos débiles, que en vez de estarlos juzgando o menospreciando, les tengan paciencia, los edifiquen y los ayuden. Verso 13. Ya vamos terminando, hermanos. Amén. Nos faltan 10 versículos. Pero ya, vamos a verlos unos rapidito. Dice, así que ya no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. La Nueva Traducción Viviente dice, así que dejemos de juzgarnos unos a otros, por el contrario, propóngase vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Es decir, en ese asunto de la comida, Pablo le dice, ya no se peleen, eso no es esencial, no se peleen. Amén. Verso 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Fíjense quién lo está diciendo, alguien que guardaba la dieta kosher. Que Pablo era irreprensible. En Filipenses creo que nombra que era irreprensible en cuanto a la ley. Y seguramente, hermano, en cuanto a la dieta kosher, él la guardaba. Pero mire lo que dice aquí. Yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que es algo inmundo, ¿qué dice? Para él lo es. Verso 15. Porque si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Aquí la palabra pierda, hermano, no está hablando de la pérdida de la salvación. ¿Por qué? Porque Pablo ya los puso en 11 capítulos. ¿Sí? La traducción Biblia, Palabra de Dios para Todos, dice, si lo que comes le hace daño, si lo que comes le hace daño a la fe de tu hermano, entonces no actúas con amor. Cristo murió por esa persona, así que no permites que lo que come destruya su fe. Es decir, en sí lo que está hablando Pablo es de que esta persona, hermano, no se estaba edificando nada más, no se estaba edificando. Amén. Verso 16. Dice, no sea pues vituperado vuestro bien. Es decir, el débil, hermano, al ver que el hermano estaba comiendo carne, el débil decía, no, ese hermano está en pecado, porque todavía no entendía él, le faltaba crecer. Verso 17, porque el reino de Dios no es comida, bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. La Nueva Traducción Viviente dice, porque el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Amén. En el Espíritu Santo. Verso 18. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo el que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne. Fíjese lo que dice Pablo. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Fíjese que él estaba dispuesto, hermano, a no comer carne. ¿Por causa de quién? ¿Quién estará dispuesto a eso? ¿Verdad? Nosotros, hermano, que nos gusta la carne asada, ¿verdad? Carne asada. ¿Qué queríamos nosotros? A lo mejor no le invito al hermano, ¿cómo yo no voy a comer carne? Pero Pablo estaba dispuesto, hermano. No voy a comer carne por causa de mi hermano. Quizá nosotros a lo mejor no actuáramos así, Carne asada el sábado, hermanos. Pero no inviten a aquel hermano, porque comer carne es pecado. Filetote que me comí el domingo. Pero mire,
Pablo, hermano, estaba dispuesto, porque entendía que al débil le faltaba crecer. Amén. Entendía que al débil le faltaba crecer, le faltaba entender las Escrituras. Repito, muchos de ellos eran judíos que por décadas habían observado la dieta kosher y se les hacía difícil. Habían entendido ya que la salvación es por gracia, que la salvación no son por las obras de la ley, pero como eran décadas, hermano, se les hacía difícil a ellos. Entonces les faltaba que, hermano, crecer a ellos. Crecer. Amén, hermanos. Verso 20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el que haga tropezar a otros con lo que come. Verso 21, bueno es no comer carne, hasta para la salud, ¿verdad, hermano? Creo que es bueno no comer carne, ¿verdad? ¿Cuánto dura la carne en el estómago, hermano? Mucho tiempo, ¿verdad? Pero puede comer carne si quiere, no con sangre. Ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Fíjese, dice ni beber vino. Y no quiero preguntar quién se echa sus vinos, ¿verdad? Después de la comida, pues. Dice, no voy a invitar al pastor, ¿verdad? Yo no, hermano, porque yo he tenido pláticas con hermanos. Para mí eso no lo paso porque a mí el vino casi me destruye. ¿Ah? Entonces yo no. No digo que usted lo haga, ¿eh? Verso 22 dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Amén. Bueno, ¿qué está abordando Pablo? Está abordando un tema que estaba pasando en la congregación de los romanos. Los fuertes en su libertad cristiana menospreciaban a los débiles y los débiles juzgaban a los fuertes. ¿Cuál es el peligro de los fuertes? El peligro es que al usar su libertad cristiana, llegará a pensar que nada de lo que hacen es pecado y pasan un límite y caen en el libertinaje. Ese es el peligro. Para mí eso no es pecado y pueden caer en libertinaje. Por último, 1 de Pedro capítulo 2 versículo 16, ya para terminar. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 16. Dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Otra traducción dice, hagan uso de su libertad, pero no la usen como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Hay muchas cosas que para nosotros no las consideramos malas o pecados, pero tenemos que tener un límite, porque podemos caer en libertinaje. Amén. Bueno, nos ponemos de pie, hermanos.